Vamos a dibujar la perspectiva cónica oblicua de una casa, mano alzada, siguiendo los métodos del cálculo para la misma. Dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Pues una línea horizontal. Vamos a hacer que esto esté alineado, siendo la línea paralela. Y ahora colocamos, por ejemplo, aquí los dos puntos de fuga. Uno, el que corresponde al lado izquierdo, y otro al derecho. Hacemos centro en la mitad y hacemos una semicircunferencia. Entonces tenemos aquí F1 y aquí F2, uno de cada lado. Bueno, por último vamos a hacer entonces que nuestra casa fugue hacia F2. Entonces la línea de la casa vendrá según esta dirección. Cogemos la posición del punto de vista siempre sobre la semicircunferencia, que es esta. No se ve mucho, pero luego lo pasamos a bolígrafo. Vamos a hacer que, por ejemplo, el punto de vista esté aquí, V. No conviene que esté muy descentrado de las fugas para que no distorsione. Unimos V con F1 y V con F2. Ahora hacemos centro en F2. Con la distancia F2V hacemos un arco. Ese arco de centro en F2 corta en el horizonte en, esto es F2, pues esto será el punto métrico 2, ¿no? Ahora cogemos también la distancia F1V y con esa distancia hacemos un arco hasta que corte a la línea del horizonte, que es por donde pasan las fugas. Este arco corta en este punto, será el punto métrico 1. Bueno, por último, los puntos de medida 2 van a localizar las medidas que fugan hacia F2. Eso quiere decir que si, por ejemplo, coloco la casa aquí, entonces voy a colocar, por ejemplo, bueno, voy a hacer aquí, por ejemplo, un fragmento. Entonces alineo M2 con este punto y sobre la línea de tierra aquí voy a poner las medidas. Por ejemplo, esta medida corresponde a la que me determina aquí la línea de tierra. Es esta. Por supuesto, estoy haciendo una casa a escala. Vamos a hacer ahora una primera división hasta aquí. Cogemos un tramo igual, lo duplicamos, alineamos con M2 y ahora tenemos que en el espacio esto es igual que esto. Vamos a coger otro tramo igual, entonces cogemos otro tramo aquí igual y alineamos con M2. Y tenemos aquí el siguiente. Ya tenemos tres divisiones iguales y vamos a coger un último tramo. Bueno, esto habría que medirlo bien. Último tramo igual, alineamos con M2 y aquí tenemos la última división. Ahora sabemos que estos cuatro fragmentos son iguales. Levantamos verticales para hacer las divisiones. Las verticales son líneas ortogonales en esta perspectiva, lógicamente en una de cuadro inclinado no, porque tiene otra fuga hacia abajo o hacia arriba. Entonces estas verticales nos van a definir aquí las divisiones de la casa, ¿no? Sabemos que en el espacio los cuatro fragmentos son iguales porque estas medidas son iguales y están medidas con M2, ¿no? Bueno, por último cogemos las alturas sobre la traza de la recta. La traza es la intersección de la línea en perspectiva con la línea de tierra, que es siempre paralela a la línea del horizonte. Entonces la primera altura vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Esta es la altura de la casa. Por supuesto, todas están a escala. Por ejemplo, si esto mide 4 metros, pues aquí podemos coger 4 centímetros. Entonces 4 centímetros corresponden a 400 centímetros. En la realidad la escala es 1:100, ¿no? Estamos haciendo escala 1:100. Bueno, por último alineamos este punto con F2 y corta a los fragmentos en esta línea, en esta y esta. Y ahora vamos a centrar aquí, por ejemplo, una ventana. Dejamos aquí 5 o 3 milímetros de cada lado, alineamos con M2, corta aquí, corta aquí. Lo mismo hacemos para la puerta y para esta ventana, con lo cual ya tendremos aquí las divisiones
donde vamos a ubicar el hueco en el muro para las ventanas y para la puerta. Y lo mismo aquí al final. Pues ya sabemos que aquí tomamos las medidas, unimos con M2 y donde corta aquí, vertical, ¿no? Y así con todas. Ahora cogemos la altura a la que está la ventana, por ejemplo aquí, por ejemplo a 1 centímetro, 1,30 m, lo que sea, pues venimos por aquí hacia la fuga. Entonces la ventana va a venir por aquí y va a venir por aquí. Vamos a hacer que la puerta sea esto. Pues por ejemplo que tenga aquí, por ejemplo 1, 2, pues por ejemplo 2,5 metros, o sea 2,5 centímetros, lo que queramos por aquí. Corta aquí y esa es la altura también para las dos ventanas que rodean a la puerta. Bueno, ya tenemos entonces las divisiones todas de la perspectiva. Ahora si nos fijamos, la ortogonal a esta línea es esta, va la otra fuga, porque si giramos aquí el punto de vista, estas son las dos direcciones de la casa, ¿no? Ya que el punto de vista está ahí abatido, ¿no? Entonces fuga hacia aquí, y ahora podemos coger, sabemos que este métrico mide este lado, pues este otro métrico medirá la profundidad de la casa. Si por ejemplo le doy 8 metros o 9, los que sean, coloco aquí 8 centímetros, alineo con M, y donde me corte aquí, ya sé que si esto alinea sobre, desde este punto, desde aquí hacia allá 8 metros, en este caso 8 centímetros, alineo con M, corta aquí, sé que en el espacio esto es 8. Vale. Bueno, hemos hecho la primera división en el primer piso, tenemos aquí esto, vamos a hacer por ejemplo aquí un tejado, levantamos una vertical y ese mismo tejado tendrá esta línea también que va hacia esa fuga, ¿no? ¿Qué pendiente tiene este tejado? Luego le hacemos un pequeño alero, le aumentamos un poco. Por la pendiente tenemos el punto de vista aquí, a esta distancia, está aquí abatido, como aquí, así, mientras que tenemos aquí esta altura, o sea que el punto de vista que es este, tenemos este triángulo así. Entonces puedo, por ejemplo, abatir este triángulo que viene por aquí hacia aquí. Hay muchas formas de hacerlo, creo que esta es una muy intuitiva. O sea, tendríamos este triángulo así, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es abatir. Si nos fijamos, esta distancia es la que corresponde a esta, entonces tenemos ya esta medida para el punto métrico, ¿no? Entonces uniendo este punto con este, ya sé que realmente esta es la altura esta, y por tanto el ángulo este, el ángulo del tejado respecto al plano horizontal, que es este, pues es este, alfa, pendiente del tejado, ¿no? Bueno, sabemos entonces que esa es la pendiente del tejado, y vamos a concluir ese tejado, por ejemplo aquí, el punto de medida alinea este punto con este, pues vamos a poner por ejemplo a 3 metros de profundidad, entonces cogeríamos aquí los 3 centímetros, alineamos con M, corta aquí, por tanto el tejado va a llegar hasta aquí, fuga hacia F2, y ya tenemos entonces el tejado ahí. Y ahora seguimos por ejemplo la casa hasta aquí, la medida que le dimos aquí, la altura esta puede ser por ejemplo 4 metros, 4 centímetros aquí, aunque aquí le dimos más, pero bueno, vamos a poner 5. Pues ahora tenemos por ejemplo esta división, y aquí podemos repetir esta medida. Esta medida la repetimos aquí, ya sabemos que entonces sería igual que esta. La medida real sería desde aquí hasta aquí, levantando por aquí una vertical. Podemos hacerla si queremos igual que esta. Entonces el momento en que corta aquí y esto viene aquí, pues cogemos esta medida, la ponemos aquí y fugamos. Vamos a hacerla mejor igual que esa. O sea que viene por aquí, por aquí. Esta es la medida. A partir de aquí la ponemos, unimos con F1
y corta aquí. Bueno, siguiente piso, que es en realidad esta medida, o sea que abramos varios pasos y que directamente cogemos esta aquí y ya está. Fugamos, levantamos vertical, aquí tenemos ya un prisma. Vamos a hacer aquí el punto medio haciendo las dos diagonales, así no calculamos el punto medio de esto, bastaría con proyectar desde M hacia aquí, coger el medio aquí y unir, pero si hacemos las dos diagonales de ese cuadrilátero, sabemos que este es el punto medio. Si cogemos ahora un tejado con la misma pendiente, va a la misma fuga. Entonces ya tenemos este tejado. Bueno, es casi coincidente con la línea. Seguimos por aquí, esta es la altura, fuga hacia F1, viene hasta aquí. Esta medida deberá ser igual que esta, si está bien dibujado, ya que decíamos que era igual. Lo estamos haciendo todo a mano y bueno, tenemos la siguiente medida y vamos a coger aquí una medida igual que esta, ¿no? Pues por ejemplo puede ser aquí por la mitad, podríamos coger la mitad de esto aquí, unir con M1 y levantar, o si queremos también otra vez coger aquí, como esto está centrado, las diagonales y aquí tenemos el punto, lo mismo las diagonales y tenemos el punto, levantamos vertical, vertical y ponemos aquí un último piso más pequeño. Vamos a hacer por ejemplo hasta aquí, que fugue otra vez hacia F2. Tenemos ya el último piso, tenemos este tejado y vamos a poner aquí otro tejado, fuga hacia F1. ¿Dónde cortaría este tejado con este? Ya no se ve, lógicamente si esta línea está todo, si este plano es alineado con esta recta, pues esta es la recta de intersección. Bueno, en caso de que no fuera así, pues tendríamos, como ya sabemos, entre dos tejados por sistema acotado. Para calcular la intersección basta con coger planos de sección a la misma altura. La intersección de líneas de nivel nos define lo que estamos buscando. Vamos a darle batería. Bueno, vamos ya a concluir. Teníamos este punto, teníamos este, hacemos esto y podemos calcular también la inclinación de este tejado, ¿no? Esta es una línea que su proyección es perpendicular a esta, o sea que este es el ángulo de que forma este plano con el plano horizontal, ¿no? Bueno, podríamos calcularlo según el mismo procedimiento, ¿no? Ya para no perder más tiempo vamos a concluir, vamos a dibujar aquí dos divisiones, vamos a aprovechar, pues aquí podríamos coger una medida y esa medida repetirla de este lado, de manera que podamos poner aquí una ventana y aquí a igual distancia. O sea que a partir de este punto esta medida y a partir de este punto pues igual. Del punto medio de estas dos diagonales, esta medida hacia adentro, pues también esta medida hacia adentro y tenemos ahí la posición para dos ventanas. Fugando hacia F2 y podemos hacer una división, vamos a poner la puerta por aquí, la puerta superior aquí para el piso de arriba y lo mismo unas ventanas iguales aquí del mismo tamaño que las de abajo. Esta medida será igual que esta, fuga hacia F2 y lo mismo esto alineado, alineado, alineado con esto, fugando todas hacia F2. Bueno, ya tenemos la estructura. Si queremos poner aquí fugando hacia F1, corta aquí, ahora fugando hacia F2, viene por aquí, podemos poner aquí por ejemplo hacia F2, hacia F1 y hacia F2 y poner aquí también centrado una ventana. Bueno, tenemos esto alineado con esto y podríamos por último poner aquí también una puerta centrada.
Pues ¿cómo? Pues cogiendo aquí esta distancia y cogiendo aquí una igual, alineando otra vez con M2. O sea, M2 alineábamos desde este punto hasta este. Desde aquí, esta medida, y aquí otra vez la medida con M2. Aquí. Por lo tanto, tenemos ya la puerta aquí, alineado con esto. Bueno, vamos por último a ponerle, por ejemplo, aquí para esta puerta un balcón. No miramos que tuvieran la misma altura, habría que dejar esta media igual que esta. Y bueno, esto está alineado con el horizonte, entonces nos queda también alineado. El que queda un poco más abajo fuga hacia F1 y esto hacia F2, sabiendo que lo vamos a poner hasta aquí. Eso quiere decir que tendremos que traer hasta aquí la línea, fugar hacia F1, por aquí. Esto vamos a hacer que sobresalga un poco, mejor salir de aquí, hacia F1, hacia F2 y aquí que sobresalga lo mismo. Entonces debe llegar hasta aquí. O sea que este es el saliente del balcón. Hacia F1 y hacia F2. Bueno, haríamos el grosor para todos los muros. Sabemos que el grosor, si M2 mide esto, M1 mide el grosor. Eso quiere decir que esta línea fuga en esa dirección. Entonces alineando con M1, que queda aquí, donde cortaba el arco, tenemos corta aquí y corta aquí. Este es el grosor del muro, de aquí a aquí. Alineamos, entonces el grosor del muro que se ve, ya que la puerta está cerrada. Bueno, ya tenemos esa puerta y lo mismo haríamos con todas las ventanas, ¿no? Bueno, tenemos ya nuestra perspectiva con todo el cálculo que lo hubiéramos hecho a mano. Y esto, si le damos un saliente al tejado, vamos a hacer que venga hasta aquí, debe fugar hacia F2 y tendríamos que hacer aquí la proyección del tejado para tener bien las referencias del final, hasta donde llega. Aquí sobresaldría un poco y aquí vendría hasta este punto. Y lo mismo para este tejado. Este tejado fuga hacia aquí, el otro quedará sobre la vertical por aquí debajo. También un poco de alero que se vea por aquí. Bueno, y lo mismo haríamos un poco con esto también. Habría que hacerlo un poco saliente, fugando hacia C2. Lo mismo, este un poco saliente. Teníamos aquí una ventana, vamos a ampliar aquí un fragmento hasta aquí, y ese mismo fragmento de este lado nos sale un poco descentrado, pero bueno. Bueno, tendríamos ya las ventanas, con lo cual ya estaría completo. Vamos a ponerle por último aquí una acera. La acera debe fugar también hacia F2 y todas las casas que queden por aquí detrás con los tejados que tengan, etcétera, también todas fugando hacia F2. Vamos a poner esto, por ejemplo, aquí una puerta, aquí por ejemplo un muro. Y ponemos aquí una puerta y la casa allí detrás. Ya no vamos a hacer detalle para esta casa ni para las siguientes, ¿no? Fugando hacia F1 y aquí fugando estas dos líneas a una vertical por F1 y la longitud de las puertas también en proporción siguiendo la misma línea, si tiene la misma altura. Y lo mismo con esto más o menos. Bueno, ya no hacemos más. Vamos a poner también algún detalle, por ejemplo, si hiciéramos un coche, pues habría que hacer la caja del coche. Entonces la caja del coche pues viene por aquí. Entonces tenemos simplemente un prisma aquí, primer prisma, segundo prisma, aquí arriba. Y este sería el coche aquí. En un primer plano habría que redondear el frontal y aquí poner la posición para las ruedas, por ejemplo.
En el coche ya todas las formas se redondean mucho, sobre todo en los coches modernos, con lo cual las cajas originales sirven para hacer la posición, pero realmente todas las formas van a ser muy curvas. Entonces, lo más difícil es centrar bien las ruedas y que tengan un tamaño que estén en concordancia y que sean elipses con la excentricidad que les corresponde. Eso es lo más difícil, o sea, lo alargadas que le corresponden. Bueno, en principio lo dejamos así. Vamos a marcar por aquí la posición de los faros y aquí, por ejemplo, el hueco de la entrada de aire y los retrovisores. Aquí cerramos. Debe estar alineadas también las dos ruedas con F2, que ahí no se ve mucho, y arriba también. Bueno, como esto continúa por aquí la acera, pues aquí por ejemplo podríamos poner también fugando hacia F2 un muro. Aquí por ejemplo una especie de prisma, una esfera, en perspectiva no la del ojo, sino la artificial, la del cálculo que estamos haciendo, sale con contorno elíptico. Aquí por ejemplo una puerta, ya para no hacer caso y no complicarnos. Bueno, pues esa sería ya la perspectiva por el método de los puntos métricos.